debatir este tema están con nosotros en esta esquina un simpatizante de la 4T, el politólogo Alejandro Encinas Nájera, y en esta otra el diputado panista Jorge Triana, quien es además el vicecoordinador de su grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, Alejandro. Mucho gusto. Gracias por aceptar este debate. Si me permiten, voy a decirles cuáles son las reglas. Este debate consta de 2 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador, en este caso yo. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará más o menos así. Pero de todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo en el reloj que aparece debajo en la pantalla, en el extremo derecho o izquierdo, ya no veo bien aquí con este. Bueno, y los participantes no podrán, arrebatarse la palabra, pero sí podrán hacer exclamaciones o preguntas breves en caso de que les resulte imposible contenerse. Vamos a empezar con una primera pregunta para ambos y tendrían 2 minutos cada uno para responderla. La gente percibe menor corrupción, acabamos de ver, según la encuesta de INEGI, pero se denuncian más víctimas de corrupción en trámites. ¿Qué está pasando según ustedes? ¿Qué nos dice esta información sobre lo que está ocurriendo con la corrupción en la 4T? Vamos a empezar con el diputado Jorge Triana, por favor. Gracias, Hernán. Pues mira, es muy claro. A ver, yo siendo lo más objetivo posible, quiero decir que no me parece extraña esta encuesta, este resultado de la encuesta. Ni es para escandalizarnos que haya más actos de corrupción registrados, este incremento de 7.5 que hay del 2017 para acá, ni tampoco sería de sorprendernos ese decremento marginal en percepción de la corrupción que también existe. Es decir, las dos versiones, las dos caras de la moneda son ciertas y hay que admitirlo. Tú lo estás diciendo, Hernán. Esta encuesta es muy importante decirlo, la realiza el INEGI desde el año 2017. Y a partir de hace años se empezaron a hacer estas encuestas de carácter cuantitativo. Antes de eso, perdón, el 2013 fue, antes de eso eran cualitativas, es decir, solamente eran de percepción. Entonces, cuando inició el sexenio pasado, sucedió exactamente lo mismo. La percepción de que había disminuido la corrupción también estaba presente. Y del mismo modo, el caso cuantificado de actos de corrupción se había incrementado. En este caso hay un tercer rubro que se incrementa. Se incrementa en 7.5 la cantidad de actos de corrupción en trámites y en 64% el monto que le cuesta a los ciudadanos la corrupción en nuestro país. También por ahí estábamos manejando la cifra. Entonces, bueno, esto está como en el anecdotario. Habrá que esperar a la siguiente encuesta para saber si la estrategia que está siguiendo el gobierno está funcionando o no está funcionando. Yo me refiero a otros rubros que me parece que tendrían que explorarse y que son muy importantes. El tema de la transparencia. Este gobierno, y por eso creo que está errando el camino en el combate a la corrupción, que se supone que es la columna vertebral de su política pública de gobierno, es el más opaco que hemos tenido en los últimos 20 años. No lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dice el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Nunca habíamos tenido tantos casos de demora en respuesta a solicitudes de información pública y se incrementaron en 500% los casos en los que se quejan los ciudadanos de que no reciben su información. Gracias, Jorge. Alejandro Encinas Nájera, por favor. Yo creo que la ENSIG es un instrumento valiosísimo y sobre todo sirve como un muy buen ejemplo para entender qué pasa cuando nada más uno se queda leyendo con la lectura de las 8 columnas o del encabezado. Crece la corrupción en el país en los tiempos de la Cuarta Transformación. Entonces, claro, la principal bandera con la que llegó el presidente López Obrador a la presidencia era un combate irrestricto, abierto en contra de la corrupción, y estos resultados pues se estarían dando en apariencia muestra de un fracaso en sus primeros 2 años, casi 2 años de gobierno. Pero lo importante es no quedarse con el encabezado y meterse a escarbar qué está diciendo esta encuesta. Y la verdad es que esta encuesta lo que está midiendo de incrementos a la corrupción es el contacto más directo de los ciudadanos con el gobierno, digamos las ventanillas, la relación con los funcionarios.
Y si ustedes ven en dónde es que está incrementando la corrupción, la prevalencia de corrupción es en trámites de índole local y municipal. Uno, el contacto con autoridades de seguridad pública, estamos hablando de la típica mordida a los agentes de tránsito, por ejemplo. El segundo es permisos relacionados con la propiedad, que está todo lo que tiene que ver con los registros públicos de la propiedad y los trámites de construcción, también de índole municipal, y trámites ante el Ministerio Público, que también recaen en autoridades. ¿Qué está pasando entonces? Que el combate a la corrupción no es tarea de un solo hombre ni de un solo gobierno, sino que depende de 3 niveles de gobierno, porque vivimos en una federación, pero además de un pluralismo político que ya llegó para quedarse en este país. ¿Y qué estamos viendo? Que en los 8 estados en donde más hay corrupción, los focos rojos, digamos, en donde crecieron estas cifras, uno es gobernado por Morena, 2 por el PAN, 1 por el Frente, 2 por el PRI, 1 por Encuentro Social y 1 por el PRD. El tema es que la responsabilidad del combate a la corrupción debe ser bastante compartida y no tarea de un solo hombre. Gracias Alejandro. Jorge, Alejandro está planteando que de alguna forma ha habido una manipulación mediática en los encabezados de los grandes medios para tratar de atribuir estos datos que muestran aumento en los trámites y corrupción en los trámites, cuando en realidad no es necesariamente atribuible a la 4T, sino a los 3 niveles de gobierno. Les voy a dar un minuto ahora. Me gustaría, Alejandro, si pudieras responder a este planteamiento, Jorge, si pudieras responder a este planteamiento que hace Alejandro en un minuto para ambos, por favor. Empezamos contigo, Jorge. Bueno, yo, como lo dije desde un principio, me parece que por lo pronto no es un referente, habría que esperar un poco más para saber qué tan exitosa es esta estrategia del gobierno federal, y por supuesto coincido con Alejandro en que es responsabilidad compartida. El error que comete Andrés Manuel López Obrador es decir, y está grabado, que desde el día 1, ni siquiera a partir de que tome protesta, sino desde el día 1, a partir de que gane la elección, iba a cambiar la situación y se iba a terminar la corrupción en todas las estructuras gubernamentales. Esto generó una percepción enorme, una expectativa inmensa entre los ciudadanos de que la situación iba a cambiar, y pues acuden a hacer un trámite, hay corrupción, ven en los medios noticiosos casos como el de Ana Guevara, como el de los Bartlett, como Carlos Lomelí, ven que no está cambiando la cosa y pues obviamente vino un desangelamiento. Este es un tema que sí, por supuesto, manejó a su contentillo la oposición, yo debo decirlo, digo, yo lo veo las cosas del otro lado del escritorio, pero hay que verlo en su justa medida y de los dos lados de la moneda. Entonces, es un instrumento valioso, pero creo que no es momento de analizarlo a ese nivel de precisión. Gracias, Jorge. Alejandro, Jorge Triana decía hace un momento que este es el gobierno más opaco en los últimos 20 años. ¿Qué tendrías que decir sobre esto? Un minuto, por favor. Bueno, nada más rapidísimo, en réplica a su última intervención, no compartiría este desencanto, desangelamiento con respecto a la población, porque esta encuesta también mide el nivel de percepción o de confianza de la sociedad, es decir, el capital social que hay en la sociedad y, digamos, la legitimidad que tienen las autoridades. Y lo sorprendente e inédito, porque esto sí hay que decirlo, es que el nivel de confianza del gobierno federal subió de 2017 de 25.5% a 51.2% en 2019. Es decir, se duplicó en solo 2 años el nivel de confianza de la ciudadanía con respecto al gobierno federal, cuando, por ejemplo, en gobiernos municipales disminuyó de 44 a 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una concientización de la gente y tienen claramente identificado en dónde es que está prevaleciendo la corrupción. Y en cuanto a los temas de opacidad, pues no compartiría yo bueno, lo dejamos para la siguiente intervención. Gracias, Alejandro. Un minuto, Jorge Triana, por favor. El 73% de las compras o contrataciones de servicio que lleva a cabo el gobierno se han llevado a cabo por adjudicación directa. El presidente de la República, cuando estaba en campaña como candidato, aseguró en más de una ocasión que las adjudicaciones directas eran sinónimo de corrupción y que no iba a haber ni una. Y estamos viendo que sigue en escalada este número de adjudicaciones. De hecho, han sido adjudicaciones incluso contradictorias a los principios de la propia llamada Cuarta Transformación. Nos acabamos de enterar apenas la semana pasada que se le adjudicaron miles de millones de pesos a través de 3 empresas a Carlos Hank, a la familia Hank del grupo Atlacomulco,
a través de seguros, a través de empresas farmacéuticas, de construcción, etcétera, muchísimos recursos a empresas grandes que antes no estaba sucediendo. El día de hoy nos amanecemos con la noticia de que la inmensa mayoría del recurso para promoción gubernamental se va a 3 medios: Televisa, TV Azteca y La Jornada. También es corrupción. Gracias, Jorge. Alejandro, ¿las adjudicaciones directas son un problema en sí mismo? Bueno, no necesariamente, y depende de la circunstancia y del monto. Cuando se requiere por carácter urgente y son montos menores, la ley te lo permite. El tema es que los grandes contratos públicos, pues evidentemente no tendrían por qué hacerse bajo adjudicaciones directas, y a mí me parece imprecisa esta acusación que hace Jorge. De hecho, yo lo que considero que en donde más se ha avanzado en el combate a la corrupción es en la adjudicación de los contratos, porque antes se distribuían las ventanillas y todas las secretarías y órganos desconcentrados podían realizar discrecionalmente la asignación de contratos en publicidad, en recursos materiales, en lo que se te ocurra. Y el gran cambio que hubo a partir del primer día de esta administración son las compras consolidadas. Es decir, ya no múltiples ventanillas en donde se presta oportunidad para el acto de sobreprecios, de inflar el precio real del mercado de las contrataciones, sino que desde un centro se determina y se audita estas compras. Gracias. Necesito ir a un corte. ¿Me aguantan un minuto, por favor? Claro que sí. Ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en este debate entre Alejandro Encinas Nájera y Jorge Triana. Ahora quisiera plantearles otra pregunta. La pregunta es la siguiente. La promesa de corrupción de la 4T, esta promesa de barrir la corrupción de arriba hacia abajo, ¿ha sido políticamente consistente? ¿El gobierno ha sido políticamente consistente para llevar adelante esta promesa, para realmente combatir la corrupción? Vamos a empezar ahora con Alejandro Encinas. Yo creo que sí, creo que se ha avanzado mucho. Sí, creo que se ha avanzado mucho en el combate a la macrocorrupción desde la narrativa y desde un cambio discursivo y de imagen. Recordemos pues los derroches, los lujos, los privilegios de los sexenios pasados, contrastado con la austeridad y la inclemencia del presidente, que es una persona pues que difícilmente alguien puede rebatir que tenga una vida honesta, íntegra, y que pone el ejemplo para el resto de los funcionarios públicos y de quienes más, de su círculo más cercano. En lo que creo que no se ha podido combatir la corrupción, pues es en lo que el INEGI reporta, que es pues la microcorrupción, la mordida, la extorsión, el soborno, que siguen prevaleciendo y siguen siendo una lastra del país. Pero simplemente para poner un ejemplo de cómo está cambiando esto. La ayudantía, que son el personal que acompaña a las giras presidenciales al presidente, hoy reportaba el presidente en la mañanera que mensualmente se invierten 250,000 pesos en todo el personal. Ese es el gasto que tiene para todo su personal. Lo que utilizó Enrique Peña Nieto para contratación de servicio de internet en una gira presidencial a Buenos Aires fue de 7 millones de pesos. Estamos hablando de contratos a sobreprecios, en donde quizás no eran adjudicaciones directas, pero se simulaban los concursos e ingresaban concursantes que eran falsos concursantes y que nada más sabían que iban a ir a perder para acreditar que uno de ellos ganara. Pero el tema es políticas de austeridad y sin contratación a sobreprecios. Gracias, Alejandro. Jorge, lo que nos dice Alejandro es que la microcorrupción todavía permanece, pero la macrocorrupción ha sido combatida decididamente. ¿Concuerdas con esta idea? Yo, voy a concordar y no al mismo tiempo. Primero voy a decir que esto último que explicó Alejandro, esta mecánica de corrupción, sigue prevaleciendo. La vimos con Carlos Lomelí en el estado de Jalisco, una empresa llamada Avisalud, de la cual fue beneficiada por el gobierno de Morena, y por muchos gobiernos municipales de Morena, y que él negaba que fuera de su propiedad, coincidió con el domicilio fiscal de otra empresa suya, que se llamaba Lomelic, y resulta que tiene 11 empresas a nombre de todos sus familiares y de sus amigos que son proveedores del gobierno federal. Carlos Lomelí, después del escándalo de corrupción, tuvo que renunciar, pero como superdelegado pusieron a una de las gerentes de sus empresas
y le siguieron asignando contratos a estas empresas a pesar de que 2 de ellas, 2 de 11, están inhabilitadas. Entonces, esta mecánica continúa. Pero ¿en qué sí estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro? Suponiendo que Andrés Manuel López Obrador sea honesto, que la verdad es que yo debo decirlo en un ejercicio de honestidad, no tengo pruebas de que sea una persona corrupta, no las tengo y sería una irresponsabilidad manifestarlo de esa manera, a pesar de que yo creo que la incompetencia es corrupción, pero eso es otro tema. Eso es aceptar un cargo para el cual uno no tiene las competencias, también es corrupción. Por eso es otro tema que no vamos a debatir en este momento. Suponiendo, sin conceder, que López Obrador fuera la persona más honesta del mundo, bueno, el gobierno está formado por muchos individuos, muchas sustancias individuas de naturaleza racional, y una manzana podrida contamina a las demás. Y el problema de López Obrador es que lo vio al revés. Pensó que como él era honesto, los demás iban a impregnar de honestidad, y sucedió todo lo contrario. Gracias, Jorge. Antes de darle la palabra a Alejandro, quisiera solamente preguntarte, entonces, en tu opinión, ¿AMLO es corrupto porque aceptó un cargo para el cual no está preparado, que no tiene competencias para ejercerlo? Sí, esta es una frase muy recurrente. El primer acto de corrupción que un político comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias. Y desde mi punto de vista, el presidente hoy de la República en este momento no cuenta con las credenciales ni la capacidad técnica para llevar las riendas del país. Ese es otro tema de debate. Gracias, Alejandro. 1 minuto y medio, por favor. Bueno, yo creo que ningún gobierno está exento de que haya actos de corrupción y que se quiera perpetrar, eso es un hecho. Yo creo que lo que marca una diferencia entre un gobierno y otro es cómo reaccionan a esos delitos, si quedan en la impunidad o si quedan encubiertos. Y lo que vimos en los sexenios pasados, sobre todo en el pasado, fue un festín de encubrimientos mutuos y de complicidades, porque Peña Nieto llegó debiendo muchos favores que llegaron luego a cobrarse ya cuando estaba instalado y no tenía autoridad para no encubrirlos. Digamos que era una cadena de complicidad y un pacto de impunidad. Creo que la diferencia con este nuevo gobierno es que quien comete actos de corrupción en ese momento se va. Incluso hay investigaciones periodísticas que detuvieron actos de potencialmente de corrupción en esta coyuntura de COVID-19 y qué bueno que así hacía. Creo que tiene que haber una mayor intolerancia en contra de la corrupción y una vez que se identifica, aislarla. Pero por supuesto que en este país a lo que estábamos acostumbrados era al encubrimiento. Bien, hay 2 instituciones que particularmente destacan en este tema. Una es la Unidad de Inteligencia Financiera y la otra es la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué podrían decir del trabajo que están haciendo estas 2 instituciones? Jorge, por favor. 1 minuto y medio. La Unidad de Inteligencia Financiera nos queda claro en este gobierno que había sido subutilizada en el pasado, que da para mucho más de lo que se pedía utilizar, y yo estoy completamente de acuerdo siempre y cuando no se rebase una línea y se empiece a utilizar con fines políticos. Tampoco es tema de debate, pero creo que no se debe rebasar una línea. La Unidad de Inteligencia Financiera no debe ser una procuraduría ni una barandilla de Ministerio Público tampoco, y creo que pues, se ha hecho un excelente trabajo al momento en lo que cabe a este respecto. El caso de la Secretaría de la Función Pública sí me parece lamentable. Me parece que la Secretaría de la Función Pública es una activista de un proyecto político más que una responsable de cuidarle las manos al gobierno, que eso debía ser. Yo creo que la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública deberían de tener todo el nivel de autonomía posible. El gobernante está obligado a trabajar en una caja de cristal y con una pistola en la cabeza. Y el ciudadano debe tener la mano en el gatillo de esa pistola para disparar en el momento en el que vea que no están funcionando las cosas y que hay deshonestidad con sus recursos, los que son emanados de sus impuestos. Por último, quiero hablar nada más de un caso de corrupción que ya se perdió y se quedó en el olvido. Fíjense que en el mes de diciembre del año 2018, justo entrando Andrés Manuel López Obrador en 15 días, se crearon 171 empresas nuevas, a las cuales se les han adjudicado más de 3,000 millones de pesos en contratos en 92 dependencias. Son 561 contratos en total. Esto es un macrofraude. Empresas nuevas que se les adjudica un contrato a los 15 días de haberse creado, con personas que no tienen experiencia en el ramo empresarial. Me parece que hay que estudiarlo y prueba que la corrupción no se ha detenido. Gracias, Alejandro. Y la Secretaría de la Función Pública. Bueno, coincido con Jorge que estaba muy desaprovechada la Unidad de Inteligencia Financiera
Y si quieres ver la trama de corrupción, pues como decía Sherlock Holmes, follow the money. Y en vez de combates frontales y armados, pues podemos ver que se puede cercenar la capacidad de financiamiento del crimen organizado y de los delincuentes de cuello blanco de manera muy eficiente y con inteligencia financiera. Entonces creo que está haciendo un excelente trabajo y sin embargo reconozco que hay una delgada línea entre hacer un trabajo de investigación profesional neutro y que no hay que pasarla para que no se vuelva una campaña de persecución política. Pero creo que la UIF es de las grandes sorpresas que está dando este nuevo gobierno. De función pública me gusta mucho sobre todo la 3 de 3, que era una reivindicación de la sociedad civil y hoy es una realidad. Hoy todo funcionario público debe de publicar su declaración patrimonial, su declaración de conflictos de intereses. Y esto me parece que transparenta mucho porque puedes identificar, rastrear la pista de cómo llegó, con qué patrimonio llegó el funcionario y con qué patrimonio sale de la administración pública. Y creo que una tercera institución que no estás considerando es el SAT, porque también la corrupción implicaba las grandes condonaciones a los socios, a los amigos de impuestos, a las condonaciones a los grandes contribuyentes. Y ahora lo que estamos viendo es que se está llegando a acuerdos para que todas esas deudas y condonaciones que no se habían pagado vuelvan y se integren a las arcas. Corrupción, por ejemplo, haber dejado 300 hospitales pues incompletos. Gracias. Ahora solamente me queda hacerles una última pregunta y necesito que me respondan con un número. Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen al trabajo de Santiago Nieto? Empezando por Jorge. De Santiago Nieto, yo le pongo un 8 porque tenemos muchas dudas todavía sobre hasta dónde va a llegar. Gracias, Alejandro. Chale, me voy a ver muy barbero, pero me gusta mucho el trabajo de Santiago Nieto, le pongo un 10 y sobre todo entender que él fue afectado por un sistema de corrupción por persecución política cuando era miembro, cabeza de la CEPADE y detectó la trama de Odebrecht y le hicieron una desastre familiar, amenazas, Gracias. Persecución. A Irmeréndira Sandoval, ¿qué calificación le ponen? Jorge. Ella ha flotado en el cargo, yo le pongo 2 de calificación. 2 de calificación. Alejandro Encinas Nájera. Yo sobresaliente, he hecho muy buen trabajo como secretaria de la Función Pública. ¿Qué calificación le pones, Alejandro? Yes. Un 9. Un 9. Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias por haber participado de este debate. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, qué gusto. Gracias. Vámonos a un corte y ya estamos de vuelta.